Fritz Sauckel no dirigió ejércitos en el campo de batalla ni alcanzó la fama de Heinrich Himmler, Hermann Göring o Joseph Goebbels. Sin embargo, desde una oficina del Tercer Reich controló una maquinaria capaz de arrancar a millones de personas de sus hogares y enviarlas a trabajar para la Alemania nazi. En 1942, Adolf Hitler lo nombró responsable de movilizar la mano de obra necesaria para mantener funcionando las fábricas, las minas y la producción armamentística del régimen. Bajo su autoridad, aproximadamente 5 millones de trabajadores procedentes de los territorios ocupados fueron deportados y explotados. Podría parecer que Sauckel fue solamente un administrador que obedecía órdenes y nunca asesinó directamente con sus propias manos. Pero las órdenes firmadas desde su despacho condenaron a innumerables personas al hambre, los golpes, las enfermedades, el agotamiento, en muchos casos, la muerte. Cuando Alemania fue derrotada, Sauckel afirmó que había actuado por deber y que deseaba proteger a los trabajadores extranjeros. Los jueces de Nuremberg encontraron una realidad muy diferente. Fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y terminó ejecutado en la horca el 16 de octubre de 1946. Pero, ¿cómo logró un antiguo marinero, nacido en una familia humilde, convertirse en el hombre encargado de abastecer de seres humanos a la maquinaria de guerra de Hitler? Y, sobre todo, ¿por qué recibió una sentencia de muerte mientras otros dirigentes que también utilizaron aquella mano de obra consiguieron evitar la horca? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Fritz Sauckel nació el 27 de octubre de 1894 en Erfurt, una localidad de Franconia. Fue hijo de un empleado de correos y de una costurera, en una familia modesta. Esa procedencia sería utilizada más tarde para presentarse como un hombre surgido del pueblo. Sin embargo, detrás de aquella imagen se formó una ambición real que encontró en la obediencia un camino hacia el poder. Su infancia estuvo marcada por el orden familiar y las limitaciones económicas. Asistió al gymnasium, pero abandonó los estudios antes de obtener el título necesario para ingresar en la universidad. La enfermedad de su madre influyó en esa decisión. A los 15 años dejó la casa familiar y se incorporó a la marina mercante. Navegó en barcos noruegos, suecos y alemanes. No existen pruebas de que aquellos viajes lo hicieran más tolerante. Con el tiempo, adoptó una visión en la que Alemania aparecía cercada por enemigos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914, Sauckel se encontraba en un barco alemán que viajaba hacia Australia. La embarcación fue interceptada y él quedó internado por las autoridades francesas. Pasó gran parte de la guerra en un campo de detención y no regresó a Alemania hasta 1919. Aquello significó aislamiento, incertidumbre y una prolongada sensación de impotencia. Allí leyó, practicó deporte y recibió noticias de una guerra que transformaba Europa mientras él permanecía apartado. Podría haber regresado, trabajado y reconstruido su vida como tantos otros alemanes. Pero la derrota le ofreció una explicación más seductora. No aceptar que Alemania había perdido, sino convencerse de que había sido traicionada. Al volver encontró un país golpeado por el desempleo, la violencia política y las consecuencias del Tratado de Versalles. Trabajó como obrero no cualificado en una fábrica de rodamientos. La distancia entre el joven que había recorrido los mares y el trabajador que dependía de un salario precario alimentó su resentimiento. Ninguna experiencia aislada explica su radicalización, pero su conducta muestra cómo convirtió la frustración personal en una visión dominada por enemigos imaginados. En lugar de analizar las causas de la derrota, adoptó ideas nacionalistas, racistas y antisemitas que culpaban a los judíos, a los marxistas y a las potencias extranjeras de la decadencia alemana. En 1919 se vinculó al Der Völkischer Schutz und Treuebund, una de las organizaciones antisemitas más importantes de la posguerra. No actuó como simple simpatizante. Participó en la distribución de propaganda y asumió responsabilidades en Baja Franconia. El movimiento afirmaba que los alemanes formaban una comunidad racial amenazada y presentaba a los judíos como un elemento perjudicial.
Sauckel aceptó esas creencias con convicción. Su antisemitismo no apareció cuando Hitler ya gobernaba, sino que fue una parte temprana y constante de su identidad política. Su conducta permite reconocer rasgos que continuarían durante toda su carrera. Buscaba estructuras jerárquicas, aceptaba explicaciones absolutas y se sentía atraído por movimientos que exigían disciplina y lealtad. No destacó como pensador original ni como gran orador. Su fortaleza era la organización, reunir seguidores, sostener grupos locales, repartir propaganda y cumplir instrucciones. Quienes lo observaron más tarde lo describieron como un hombre robusto, de modales directos y con una admiración casi religiosa hacia Hitler. Esa lealtad no anulaba su ambición, le permitía ejercerla sin aparecer como rival. Entre 1922 y 1923 estudió en una escuela técnica de Ilmenau, en Turingia, aunque no obtuvo un título. Allí encontró un ambiente marcado por choques entre comunistas, conservadores, nacionalistas y grupos paramilitares. Sauckel ingresó en las SA y en 1923 se afilió al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Recibió el número de afiliación 1395, señal de que se incorporó cuando el movimiento todavía estaba lejos del poder nacional. En 1923 se casó con Elisabeth Bethel. El matrimonio tuvo 10 hijos y proyectó la imagen de una familia numerosa acorde con el ideal demográfico nazi. No existen pruebas firmes de romances clandestinos ni de una vida amorosa escandalosa. Su relación con Elisabeth formó parte de su imagen pública, padre de familia, antiguo obrero y militante disciplinado. Esa fachada doméstica conviviría después con decisiones que separarían por la fuerza a innumerables familias extranjeras. Después del fallido golpe de Hitler en Múnich, durante los días 8 y 9 de noviembre de 1923, el partido nazi fue prohibido. Para muchos seguidores, el fracaso podía representar el final del movimiento. Sauckel reaccionó de manera distinta. Ayudó a conservar las redes nazis de Ilmenau mediante organizaciones sustitutas destinadas a mantener unidos a los militantes y preservar las estructuras de las SA. Entre 1924 y 1925 publicó un periódico nacionalista llamado Der Deutsche Aar, o el Águila Alemana, desde el cual difundió propaganda racial y contraria a la República de Weimar. El partido había sido derrotado y Hitler estaba encarcelado. Todo indicaba que Sauckel había apostado por una causa condenada. Sin embargo, precisamente entonces demostró la cualidad que su jefe recompensaría después: permanecer obediente cuando la victoria todavía parecía imposible. Cuando el partido nazi fue reorganizado en 1925, Sauckel se convirtió en uno de sus principales administradores en Turingia. Dirigió grupos locales, coordinó campañas y extendió la influencia del movimiento. Su estilo no dependía de discursos brillantes, sino del control cotidiano, la disciplina interna y la eliminación de competidores. Durante las luchas del partido participó en el desplazamiento de Artur Dinter, jefe nazi de Turingia, enfrentado con Hitler. El 28 de septiembre de 1927, Hitler nombró a Sauckel Gauleiter de Turingia. El cargo lo convirtió en representante directo del líder dentro de la región y le permitió controlar propaganda, afiliaciones, finanzas y disputas internas. Sauckel reforzó el culto a Hitler y presentó la obediencia como la virtud política más elevada. Parecía necesitar la aprobación de una autoridad superior, pero utilizaba esa autoridad para dominar a quienes estaban por debajo de él. Esa dinámica fue el fundamento de su forma de ejercer el poder. Hasta entonces solo había organizado reuniones, periódicos y grupos regionales. Pero Turingia estaba a punto de convertirse en el lugar donde aprendería a transformar el fanatismo en administración y la lealtad en una herramienta capaz de destruir cualquier límite moral. Al asumir la dirección nazi de Turingia en 1927, Fritz Sauckel recibió una organización pequeña y dividida. Su tarea fue convertirla en una estructura disciplinada que obedeciera directamente a Ado. Supervisó la propaganda y exigió que las disputas internas se resolvieran en favor del líder. No era un gran orador, pero compensaba sus limitaciones mediante constancia, dureza administrativa y su habilidad organizativa. Sauckel comprendió que Turingia podía funcionar como un laboratorio político. La región sufría desempleo, tensiones sociales y rechazo hacia la República de Weimar.
Él presentó al partido nazi como una fuerza capaz de restaurar el orden, proporcionar trabajo y devolver el orgullo nacional. Aquellas promesas ocultaban un proyecto basado en el racismo, la persecución y la destrucción de la democracia. Su idea de comunidad nacional excluía a judíos, marxistas, liberales y a cualquiera que rechazara la ideología nazi. El 8 de diciembre de 1929, el partido obtuvo 6 escaños en el Parlamento de Turingia y se volvió necesario para formar gobierno. Sauckel fue elegido jefe de su grupo parlamentario. En enero de 1930, una coalición conservadora permitió que Wilhelm Frick asumiera los ministerios del Interior y de Educación. Fue la primera vez que un dirigente nazi entró en el gobierno de un estado alemán. Sauckel no recibió una cartera, pero participó en la estrategia que convirtió aquella oportunidad en una prueba de lo que el nazismo haría después. Los nazis aún dependían de sus aliados conservadores y podían ser expulsados. Pero mientras estos creían estar utilizándolos, Sauckel aprendía a controlar la administración sin abandonar ninguno de sus objetivos. La coalición se derrumbó en abril de 1931, cuando una moción de censura apartó a Frick. Pareció una derrota, pero la participación nazi ya había proporcionado experiencia y contactos. Sauckel aprovechó el fracaso para presentarse como víctima de los partidos tradicionales y afirmar que solamente un gobierno completamente nazi podría cumplir sus promesas. En las elecciones regionales del 31 de julio de 1932, el partido nazi consiguió aproximadamente el 42,5% de los votos y 26 escaños. El 26 de agosto, Sauckel fue elegido ministro principal de Turingia y asumió también el Ministerio del Interior. Desde ese puesto controló la policía y una parte esencial del aparato administrativo. El antiguo marinero había llegado a dirigir un gobierno regional antes de que Hitler fuera nombrado canciller. Su ascenso fue posible por la violencia de las SA, la propaganda y el apoyo electoral, pero también por la colaboración de conservadores que creyeron poder contener al nazismo. Sauckel cultivaba una imagen práctica y familiar. Sin embargo, esa apariencia ocultaba una intolerancia absoluta hacia el pluralismo. Para él, la voluntad de Hitler tenía más legitimidad que cualquier ley, parlamento o tribunal. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller. En Turingia, Sauckel aceleró la eliminación de adversarios, favoreció la ocupación nazi de instituciones y respaldó la persecución contra comunistas, socialdemócratas y sindicalistas. Las detenciones arbitrarias, los malos tratos y la intimidación aumentaron mientras la prensa opositora era silenciada. El 5 de mayo de 1933 fue nombrado gobernador del Reichs en Turingia. Conservó al mismo tiempo el cargo de Gauleiter, reuniendo la autoridad del partido y la representación del gobierno central. Aunque Willy Marler asumió formalmente la jefatura del gabinete regional, Sauckel siguió siendo la figura dominante y garantizó que las órdenes de Berlín fueran ejecutadas sin resistencia. Quienes trataban con él encontraban a un dirigente enérgico, de lenguaje sencillo y profundamente devoto de Hitler. Esa devoción era auténtica, pero también le proporcionaba protección. Sauckel prefería actuar como ejecutor fiel antes que presentarse como ideólogo independiente. Su conducta muestra resentimiento, necesidad de reconocimiento y sumisión voluntaria ante una autoridad superior. No existe base para diagnosticarle un trastorno mental. Sus decisiones fueron conscientes y guiadas por convicciones compartidas con el régimen. En 1934 ingresó honoríficamente en las SS con el rango de Gruppenführer. Bajo su autoridad funcionó una oficina regional dedicada a la llamada higiene racial, que clasificaba personas, promovía la esterilización forzada y convertía prejuicios pseudocientíficos en decisiones estatales. La persecución ya no dependía solo de discursos, era ejecutada mediante expedientes, médicos, policías y decretos. Su antisemitismo se reflejó en la exclusión progresiva de los judíos. Durante el pogromo de noviembre de 1938, sinagogas, comercios y viviendas fueron atacados, y numerosos hombres judíos fueron detenidos y enviados a Buchenwald. No hay pruebas de que Sauckel dirigiera personalmente cada agresión, pero como máxima autoridad nazi regional formó parte del sistema que legitimó y protegió aquella violencia. En 1936 impulsó la Fundación Wilhelm Gustloff, creada tras el asesinato en Suiza del dirigente nazi Wilhelm Gustloff.
La fundación absorbió empresas y se convirtió en un complejo industrial de armamentos. Sauckel fue colocado al frente y vinculó su poder político con la producción militar. Una fábrica de Weimar recibió el nombre de Fritz Sauckelberg, señal del culto que ya rodeaba al Gauleiter. Cerca de Weimar se estableció en 1937 el campo de concentración de Buchenwald. Prisioneros políticos, judíos y otros perseguidos fueron sometidos a hambre, castigos y trabajo forzado. Sauckel no administraba diariamente el campo, controlado por las SS, pero apoyó el desarrollo económico regional dentro de un sistema que utilizaba prisioneros. Más tarde, empresas relacionadas con su fundación se beneficiarían de aquella mano de obra. Sauckel decía estar modernizando Turingia y creando empleo. Pero cada fábrica ampliada, cada institución sometida y cada adversario silenciado acercaban la región a una economía en la que el progreso de unos dependería de la pérdida total de libertad de otros. Cuando comenzó la guerra en 1939, Sauckel ya había demostrado que podía coordinar partido, Estado e industria. Hitler había observado su fidelidad durante más de una década. Turingia parecía ser la cima de su carrera, pero solo había sido la prueba. Pronto recibiría una misión que extendería sus métodos desde una región alemana hasta casi toda la Europa ocupada. El 21 de marzo de 1942, Adolf Hitler nombró a Fritz Sauckel plenipotenciario general para la movilización de mano de obra. Alemania combatía en varios frentes, millones de hombres habían sido llamados al ejército y las fábricas exigían trabajadores. Si la producción caía, los ejércitos se quedarían sin armas, vehículos y alimentos. Sauckel debía impedirlo. Hitler valoraba su obediencia y su capacidad para convertir órdenes en mecanismos administrativos. Sauckel no era economista ni especialista laboral. Su mayor cualidad era la lealtad. En Turingia había probado que podía coordinar partido, policía e industria sin discutir límites legales ni consecuencias humanas. El cargo lo relacionó con Albert Speer, ministro de Armamento desde febrero de 1942. Speer necesitaba aumentar la fabricación de armas y Sauckel debía aportarle trabajadores. Speer reclamaba obreros, Sauckel respondía con reclutamientos y deportaciones. Después, ambos intentarían reducir su responsabilidad, aunque sus funciones habían sido complementarias. Sauckel podía presentarse como el hombre que salvaría la producción alemana. Pero para cumplir esa promesa tendría que conseguir trabajadores, donde casi nadie deseaba servir voluntariamente al régimen que había ocupado su país. El 27 de marzo de 1942 emitió su primer decreto general. Afirmó que la mano de obra disponible en Alemania, los territorios ocupados y los países aliados debía utilizarse de manera coordinada. Hombres y mujeres dejaban de ser individuos con familia y voluntad para transformarse en cifras trasladables según las necesidades de la guerra. El 20 de abril presentó un programa más detallado. Reconocía que los extranjeros debían ser traídos al Reich en cantidades masivas y que las reservas humanas de los territorios ocupados tenían que explotarse al máximo. Las autoridades usaron anuncios, promesas salariales y propaganda, pero los voluntarios fueron insuficientes. Entonces crecieron las cuotas obligatorias, las redadas y las deportaciones. Sauckel organizó una red de oficinas laborales, administraciones civiles, militares y policías. Desde Berlín fijaba objetivos y exigía resultados. En Francia, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Ucrania y otros territorios, los funcionarios debían entregar contingentes. Algunos trabajadores fueron atraídos con contratos engañosos, otros fueron detenidos en estaciones, mercados, iglesias o calles. También se amenazaba a comunidades que no cumplían las cuotas. Su conducta mezclaba fanatismo y obsesión productiva. Hablaba como si el éxito alemán justificara cualquier sacrificio impuesto a pueblos considerados inferiores. No necesitaba ver cada redada para saber que la contratación dependía de la fuerza. En vez de detener el sistema, exigió más disciplina y mejores resultados. Los trabajadores de la Unión Soviética, llamados Ostarbeiter, soportaron condiciones especialmente severas. Debían llevar un distintivo con la palabra Ost, vivían en barracones vigilados y recibían salarios inferiores, raciones reducidas y escasa libertad. Las relaciones sexuales con alemanes podían ser castigadas. Las embarazadas quedaban expuestas a abortos forzados,
separación de sus hijos o internamiento de los recién nacidos en centros de elevada mortalidad. Sauckel proyectaba la imagen de un organizador paternal que deseaba alimentar y alojar correctamente a los trabajadores. Esa preocupación era utilitaria. Una persona enferma producía menos. Cuando defendía mejores raciones, buscaba conservar el rendimiento y evitar fugas. Al mismo tiempo, aceptaba vigilancia armada, castigos y restricciones que anulaban la libertad. Algunos funcionarios lo describieron como enérgico, insistente y convencido de su misión. Otros lo consideraban tosco y menos sofisticado que Speer. Sauckel se presentaba como antiguo trabajador y padre de familia. Esa imagen le permitía afirmar que respetaba al obrero, aunque dirigía un sistema basado en jerarquías raciales y extranjeros sin derechos. En una reunión de 1942 declaró que los trabajadores debían ser alimentados, alojados y tratados para producir el máximo rendimiento con el mínimo gasto. La idea resume su psicología administrativa. No hablaba de dignidad, sino de productividad. Cada persona era evaluada por el trabajo que podía entregar antes de enfermar, quedar incapacitada o ser reemplazada. Podía alegar que no había ordenado matar a nadie y que su tarea consistía solamente en encontrar mano de obra. Sin embargo, cada cuota imposible aumentaba la violencia y cada transporte alejaba a miles de personas de cualquier posibilidad real de regresar por voluntad propia. Las familias sufrían desde la captura. Padres desaparecían durante las redadas, jóvenes eran conducidos a estaciones y madres recibían noticias fragmentarias meses después. Los deportados viajaban en trenes abarrotados, con agua y alimentos insuficientes. Al llegar eran registrados, clasificados y enviados a fábricas, minas, granjas o talleres. Su destino dependía de la nacionalidad, la edad, la salud y la demanda de cada empresa. Durante 1942 y 1943, sus programas llevaron al Reich a millones de extranjeros. Los jueces de Nuremberg concluyeron después que alrededor de 5 millones de personas fueron deportadas desde los territorios ocupados para trabajar en Alemania. A ellas se sumaron prisioneros de guerra, internos de campos y trabajadores sometidos a otras formas de coerción. El sistema no fue creado principalmente para asesinar como los centros de exterminio. Sin embargo, causó muertes por hambre, enfermedades, accidentes, bombardeos, castigos, ejecuciones y agotamiento. Los extranjeros recibían atención médica inferior y muchas veces no podían usar los mismos refugios que los alemanes durante los ataques. Quienes escapaban podían ser enviados a campos de castigo o entregados a la Gestapo. No existe una cifra fiable de personas asesinadas personalmente por Sauckel, porque no actuó como verdugo con sus propias manos. Su responsabilidad fue estructural. Creó, amplió y defendió el sistema que hizo posible la deportación y explotación masiva. Esa diferencia sería central en su defensa. Intentaría refugiarse en la distancia entre su escritorio y los lugares donde se sufrían sus decisiones. Pero cuanto más aumentaba la producción alemana, más difícil era ocultar su verdadero costo. Sauckel había conseguido los trabajadores que Hitler y Speer exigían. Ahora debía mantenerlos sometidos, reemplazar a quienes enfermaban y encontrar millones adicionales en una Europa que comenzaba a resistirse con mayor fuerza. Durante 1943, el sistema dirigido por Fritz Sauckel dejó de parecer una campaña temporal para cubrir vacantes y se convirtió en una cacería humana extendida por gran parte de Europa. La industria alemana exigía trabajadores mientras la guerra consumía soldados, vehículos y municiones. Speer exigía trabajadores, Sauckel imponía cuotas. En Francia, las promesas de salarios y condiciones favorables no produjeron los resultados esperados. El régimen de Vichy impulsó la Releve, que ofrecía liberar a algunos prisioneros franceses a cambio de trabajadores enviados a Alemania. La respuesta fue insuficiente. En febrero de 1943 se estableció el servicio de trabajo obligatorio, que permitió reclutar por la fuerza a jóvenes franceses. Muchos huyeron o se unieron a la resistencia. El gobierno alemán presentaba aquellas medidas como una contribución necesaria al nuevo orden europeo. Pero cuanto más hablaba de cooperación, más dependía de amenazas, detenciones y castigos contra quienes se negaban a abandonar su hogar. En Bélgica, los Países Bajos, Polonia, Ucrania y otros territorios, los procedimientos variaron, pero el objetivo fue el mismo:
obtener personas aptas para trabajar y trasladarlas hacia el Reich. Las oficinas laborales confeccionaban registros, enviaban citaciones y fijaban edades. Cuando aquello no bastaba, la policía realizaba redadas en calles, estaciones y mercados. En el este de Europa, las operaciones podían alcanzar poblaciones completas. Las autoridades locales recibían cuotas y debían entregar una cantidad determinada de hombres y mujeres. Las familias ocultaban a sus hijos, falsificaban edades o escapaban antes de la llegada de los funcionarios. Quienes eran capturados podían disponer de poco tiempo para recoger sus pertenencias. Después eran conducidos a puntos de reunión y transportados en trenes bajo vigilancia. Sauckel no participaba físicamente en esas capturas, pero conocía el carácter coercitivo del sistema. Recibía informes, negociaba con gobernadores y exigía nuevos contingentes cuando los anteriores no cubrían la demanda. En octubre de 1942 insistió ante Alfred Rosenberg en movilizar la fuerza laboral de los territorios soviéticos ocupados. En marzo de 1943 volvió a reclamar trabajadores en cantidades mayores. La presión descendía desde su oficina hasta el policía que cerraba la puerta de un vagón. Los deportados eran clasificados por nacionalidad y categoría racial. Los occidentales solían recibir un trato menos restrictivo que los procedentes de Polonia o la Unión Soviética. Los polacos llevaban una insignia con la letra P y los trabajadores orientales una marca con la palabra Ost. Esos distintivos facilitaban la vigilancia y la humillación. Los alojamientos solían ser barracones cercados o edificios deteriorados. Había hacinamiento, frío, falta de higiene y escasa privacidad. Las raciones dependían de la categoría y del rendimiento. El hambre favorecía enfermedades, robos de comida y trueques desesperados. La jornada podía extenderse durante muchas horas en fábricas, minas, ferrocarriles y granjas. Los trabajadores manejaban maquinaria peligrosa bajo presión. Durante los bombardeos aliados, algunos extranjeros no tenían acceso a refugios adecuados. La muerte podía llegar por explosiones, enfermedades, agotamiento o violencia. No existe una cifra histórica única que permita afirmar cuántas personas fueron asesinadas directamente por órdenes personales de Sauckel. El tribunal de Nuremberg no lo condenó por actuar como ejecutor individual, sino por su papel central en la deportación y el trabajo forzado. Aproximadamente 5 millones de personas fueron llevadas desde territorios ocupados para trabajar en Alemania bajo el programa que dirigió. Las muertes del sistema fueron numerosas, pero no pueden atribuirse a Sauckel mediante una cifra personal exacta sin falsear las pruebas. Esa ausencia de una cifra individual podía parecer favorable para su defensa. Sin embargo, revelaba una realidad más grave. Su poder consistía en producir sufrimiento a una escala tan amplia que ningún escritorio conservaba el nombre de todas las víctimas. Las fugas eran castigadas mediante detención, golpes, prisión o traslado a campos de concentración. La Gestapo podía intervenir contra quienes eran considerados reincidentes, saboteadores o indisciplinados. Algunos fueron ejecutados después de acusaciones de sabotaje o relaciones prohibidas con alemanes. Las mujeres sufrían además controles sobre el embarazo y la maternidad. Muchas eran presionadas para abortar, separadas de sus hijos o enviadas a instituciones donde la falta de cuidados provocó una mortalidad elevada entre los recién nacidos. Sauckel defendía que los trabajadores debían recibir lo necesario para conservar su capacidad productiva. En sus instrucciones combinaba expresiones de aparente cuidado con un lenguaje de explotación. Su lógica no era humanitaria. Alimentar, alojar y vigilar servía para obtener el máximo rendimiento con el menor costo. Ante sus subordinados se mostraba exigente, impaciente frente a los retrasos y convencido de que la necesidad militar anulaba cualquier objeción moral. La relación con Speer se volvió tensa. Los organismos de armamento formulaban demandas que Sauckel consideraba difíciles de satisfacer. Él acusaba a empresas y autoridades de utilizar mal a los trabajadores proporcionados. Ambos competían por influencia ante Hitler, pero dependían mutuamente. Sin la mano de obra obtenida por Sauckel, la producción de Speer habría sido imposible. Sin las exigencias industriales, Sauckel no habría podido justificar deportaciones cada vez mayores. En 1944, cuando las derrotas reducían los territorios disponibles, Hitler ordenó nuevos contingentes.
Sauckel siguió prometiendo millones de trabajadores, aunque la resistencia y las ofensivas aliadas dificultaban cumplir las cuotas. Su respuesta fue intensificar el sistema. Quienes lo escuchaban describían a un hombre vehemente, poco refinado y seguro de su fidelidad. No poseía la imagen técnica de Speer ni el poder policial de Himmler. Se veía como el servidor laborioso de Hitler, capaz de interpretar la crueldad como deber y la deportación como administración. Sauckel todavía creía que la obediencia lo protegería, pero los documentos que firmaba, las reuniones a las que asistía y las cuotas que exigía estaban construyendo una cadena de pruebas. Cuando la guerra terminara, ya no bastaría con afirmar que otros habían realizado las redadas. Los jueces preguntarían quién había pedido a esos otros que entregaran millones de seres humanos. En abril de 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba, Fritz Sauckel dejó atrás las oficinas y ceremonias desde las que había ejercido poder. Las tropas aliadas avanzaban, Berlín estaba cercada y numerosos jerarcas nazis intentaban huir u ocultarse. Sauckel se refugió cerca de Berchtesgaden, en Baviera, y terminó entregándose a las fuerzas estadounidenses. El hombre que había dispuesto de millones de trabajadores pasó a depender de sus captores. En los interrogatorios, conservó la imagen que había construido durante años: trabajador sencillo, padre de familia y servidor obediente que nunca había querido causar sufrimiento. Reconoció que dirigió la movilización laboral, pero negó que fuera esclavitud. Afirmó que otras autoridades efectuaban las redadas, los transportes y la vigilancia. Podía admitir abusos y presentarse como un administrador engañado. Pero los fiscales poseían sus decretos, las actas de las reuniones y sus exigencias de obtener trabajadores mediante procedimientos despiadados. El 18 de octubre de 1945, el Tribunal Militar Internacional acusó a 24 dirigentes nazis. Sauckel quedó incluido en los 4 cargos: conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg. Allí escuchó cómo el régimen que había servido era reconstruido mediante documentos, declaraciones y órdenes firmadas. Su abogado, Robert Servatius, lo presentó como un antiguo marinero y obrero que había recibido una tarea técnica durante una emergencia. Sostuvo que Sauckel había pedido mejores alimentos y alojamientos para los extranjeros y que no controlaba las brutalidades ejecutadas lejos de su oficina. También intentó trasladar responsabilidad hacia Albert Speer, cuyo ministerio reclamaba mano de obra. Speer aceptó una responsabilidad general y criticó a Hitler. Sauckel adoptó una actitud más defensiva. Admitir que había dirigido un sistema esclavista habría destruido el relato con el que justificaba su vida. Por eso transformó decisiones criminales en deberes administrativos y llamó necesidad económica a la coerción. No existen pruebas de un trastorno mental que anulara su voluntad. Sus respuestas muestran cálculo, negación y una necesidad intensa de conservar una identidad moral. El tribunal examinó una declaración de marzo de 1944 según la cual, de aproximadamente 5 millones de trabajadores extranjeros llegados a Alemania, menos de 200.000 acudieron voluntariamente. Sauckel afirmó que la frase había sido registrada de manera incorrecta. Los jueces entendieron que las circunstancias y el resto de las pruebas confirmaban su sentido. También estudiaron un reglamento que ordenaba alimentar y alojar a los trabajadores para explotarlos al máximo con el menor gasto. No era una defensa de la crueldad por placer, sino algo igualmente revelador. El cuerpo humano debía conservarse mientras fuera productivo. Sus comisionados podían conseguir personas, transportarlas y asignarlas a empleadores. La defensa esperaba que la distancia entre una firma y una redada lo protegiera. El proceso estableció lo contrario: quien fija cuotas, conoce la violencia y exige resultados también participa en el crimen. El 31 de agosto de 1946, Sauckel presentó su última declaración. Dijo sentirse conmovido por las atrocidades reveladas, recordó su origen humilde y volvió a definirse como marinero y trabajador. Aseguró que había venerado a Hitler porque lo consideraba defensor del pueblo alemán. Reconoció como posible error su confianza excesiva, pero no aceptó que su política laboral hubiera sido criminal. Afirmó que no podía reconocer al Hitler mostrado durante el juicio. La frase revelaba una contradicción.
Había servido al dictador desde los primeros años, aplicado políticas raciales en Turingia y exigido millones de trabajadores. Aún así, prefería verse como un hombre aislado e incapaz de comprender al régimen. Podía admitir ingenuidad, nunca responsabilidad plena. El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946, el tribunal leyó el fallo. Sauckel fue absuelto de los dos primeros cargos porque no se demostró una intervención suficiente en la planificación de la guerra de agresión. Fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los jueces concluyeron que tuvo responsabilidad general sobre un programa que deportó a más de 5 millones de personas y que conocía los métodos usados para cumplir las cuotas. La sentencia fue la muerte en la horca. Speer, en cambio, recibió 20 años de prisión. Sauckel alegaba que el ministro de Armamento había pedido los trabajadores y ocupaba una posición superior. El tribunal consideró que el trabajo forzado era una de las numerosas competencias de Speer, mientras constituía la misión central de Sauckel. La diferencia entre ambas condenas generó una controversia que continuó después del juicio. Durante años había creído que obedecer a Hitler lo protegía de toda culpa. Ahora descubría que aquella obediencia, que había permitido su ascenso, también lo conducía al cadalso. En las 2 semanas anteriores a su muerte permaneció vigilado constantemente en la prisión de Nuremberg. Los guardias observaban a los condenados para impedir suicidios. Hermann Göring burló la vigilancia y murió con una cápsula de cianuro la noche anterior a las ejecuciones. Sauckel recibió asistencia del capellán luterano estadounidense Henry Gerecke y participó en la comunión. Su familia terminó siendo su último refugio emocional. Durante la madrugada del 16 de octubre de 1946 fue conducido al gimnasio de la prisión, convertido en sala de ejecución. Otros condenados habían sido ahorcados antes que él. Sauckel subió al cadalso y declaró: «Muero inocente. Mi sentencia es injusta. Dios proteja a Alemania. Dios proteja a mi familia». Después se abrió la trampilla. Tenía 51 años y le faltaban 11 días para cumplir 52. Su cadáver fue fotografiado para documentar la ejecución. Su cuerpo y los de los otros ejecutados, junto con el de Göring, fueron cremados. Las cenizas se dispersaron para impedir que una tumba pudiera convertirse en un lugar de veneración nazi. Sauckel murió proclamando su inocencia. Nunca aceptó plenamente la libertad destruida, las familias separadas ni las muertes causadas por la maquinaria que dirigió. Su final dejó una pregunta más inquietante que cualquier leyenda. ¿Cuánto daño puede causar un hombre que se convence de que administrar un crimen no significa participar en él?